Les damos una cálida bienvenida a la inauguración de actividades académicas 2024, en este caso de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de Universidad de las Américas. En esta ocasión, en reconocimiento al avance tecnológico y al desarrollo de la inteligencia artificial, en el área de la salud, nos complace presentar el conversatorio titulado Inteligencia Artificial y Salud, Retos y Desafíos. Para esta jornada tenemos el honor y el privilegio de contar con la presencia de distinguidos expertos en la materia. Sebastián García Saizó, director del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, quien nos acompaña de forma remota. También contamos con Marcelo D'Agostino, jefe de Sistemas e Información y Salud Digital de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, quien también nos acompaña de forma remota. De forma presencial nos acompaña Paula Coan, coordinadora del equipo de posgrados de salud digital en la Universidad de Buenos Aires. Les damos una cordial bienvenida a todos nuestros expositores y agradecemos su participación en este espacio de reflexión académica, mediante el cual buscamos contribuir un diálogo fraterno y actualizado desde la universidad. Extendemos también nuestro agradecimiento a quienes nos acompañan. Pilar Romaguera, rectora de la Universidad de las Américas. El vicerrector académico también, don Jaime Fater. El director académico del campus, don Francisco Vázquez. Osvaldo Artaza, exministro de Salud del Gobierno de Chile y decano de nuestra Facultad de Salud y Ciencias Sociales. Asimismo, expresamos nuestro reconocimiento a todas las autoridades académicas de la universidad y con especial afecto a nuestros estudiantes que nos acompañan, egresados, académicos y a todos aquellos que forman parte de nuestra comunidad universitaria, tantos a quienes están presentes hoy en día como a quienes nos siguen de forma remota. Queremos destacar que también contamos con intérprete de lengua de señas chilenas gracias al Instituto Enséñame que nos acompaña este día. Bueno, sin más preámbulos, damos paso a nuestro decano, quien nos va a dar las palabras de bienvenida. Don Osvaldo. Estimado vicerrector, estimadas autoridades de nuestra universidad que nos acompañan, estimadas y estimados académicos, estimadas y estimados estudiantes, hoy día de manera formal damos inicio a nuestras actividades académicas del año 2024 como Facultad de Salud y de Ciencias Sociales y lo queremos hacer en un tema apasionante, así como lo han hecho otras facultades de nuestra universidad este año. Nos vamos a referir sobre inteligencia artificial en el ámbito de la salud. Vamos a hablar de sus desafíos, de sus retos. Y quiero transmitir que frente a estos avances tecnológicos que nos apasionan, pero también nos generan incertidumbre y temores, pienso que hay que abrazarlos con entusiasmo y con esperanza. A sabienda de que el ser humano desde el fuego, la rueda, ha logrado extraordinarias contribuciones para la calidad y para el bienestar. Pero también esos mismos avances pueden ser utilizados para generar dolor y generar muerte. Por lo tanto, la responsabilidad que tenemos cada una y cada uno de nosotros es impulsar estos avances con la responsabilidad de que ellos siempre
y en toda circunstancia estén al servicio de la dignidad del ser humano, colocando a las personas, las familias y las comunidades siempre como centro. Cuando el centro es el ser humano, no nos perdemos jamás. Con esa mirada puesta en la humanidad, siempre estaremos atentos a generar rectificaciones de modo que los avances tecnológicos generen los resultados que esperamos. Y es allí cuando la inteligencia artificial ya está dando enormes resultados, tanto para el tratamiento de individuos como para el manejo de grandes temas de salud pública, es cuando es el momento más indicado para reflexionar sobre cómo evitar o prevenir los problemas que estas nuevas tecnologías nos pueden abrazar. Nosotros, como universidad, tenemos la responsabilidad de prepararnos frente a estos nuevos avances que son inevitables, porque son inevitables. Por lo tanto, lo que nos cabe es estar adecuadamente preparados. Y preparado significa aprender, constantemente aprender, curiosamente aprender, a hacer las preguntas adecuadas en los momentos adecuados y estar siempre atentos a lo que nunca una máquina va a hacer. Nunca una máquina va a mirar valóricamente. Nunca una máquina va a ver los aspectos éticos. Nunca una máquina va a abrazar a otro. Y por lo tanto, eso nos obliga a resignificar el valor de lo humano. De tal manera de que en este nuevo interlocutor, porque ahora vamos a conversar no solo entre nosotros, sino que vamos a conversar con las máquinas. Y en esa conversación, nosotros no tenemos que jamás perder de vista de que ese nuevo diálogo debe ser desde la profunda resignificación de lo que significa la hermosa épica de nuestra especie. Sin más, quiero dejar a continuación con un gran amigo, Sebastián García Saizó, ahí lo estoy viendo, con quien tuvimos muchos desafíos allá en México, ahora está en Washington, a cargo de una muy importante división de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, que justamente tiene tuición sobre esta importante área. Así que, sin más trámite, Sebastián, te escuchamos. Muchas gracias, querido Osvaldo. Me sumo a los aplausos por ese elocuente discurso introductorio a un tema que plantea una gran complejidad para nuestro desarrollo hacia el futuro, en donde, por supuesto, está la divergencia entre cómo abrazamos este futuro, cómo lo hacemos nuestro, pero tomando las precauciones y, por supuesto, las consideraciones necesarias para hacerlo de una forma segura, para hacerlo de una forma ética, para que esto sea una realidad para todos. Yo agradezco muchísimo al doctor Osvaldo Artaza por su amistad de muchísimos años, por ser un amigo de la Organización Panamericana de la Salud y por la invitación que nos hace a estar con ustedes esta mañana en este importante seminario, en este importante espacio académico de reflexión. Y saludo también desde Washington, desde nuestra sede de la Organización Panamericana de la Salud, al vicerrector y a las autoridades de la Universidad de las Américas que nos acompañan esta mañana. Muy agradecido, insisto, por esta oportunidad de discutir con ustedes, de generar un diálogo desde los espacios académicos sobre un tema de gran relevancia en nuestro entorno y nuestro contexto, no solo local y regional en las Américas, sino también global, y precisamente este enfoque hacia el rol de la inteligencia artificial en la salud.
Bueno, todos sabemos que nos encontramos en un punto de acelerada transformación digital. Esto no solo en el contexto de la salud, esto lo vemos en nuestra cotidiana vida, en todos los aspectos de la sociedad, en todos los aspectos de la humanidad. Es una transformación que no es de los últimos meses, no es de los últimos años. Llevamos más de 4 décadas en este camino en donde hemos avanzado y hemos generado bloques que nos permiten tomar ahora medidas enfocadas a mejorar desde todos los ámbitos de que implican esta transformación digital el entorno salud. Y particularmente desde los ámbitos gubernamentales, ¿no? Por supuesto, esta transformación digital ha permitido acelerar, por ejemplo, el acceso a servicios financieros, de economía, de prestación de servicios sociales. Y sin embargo, el sector salud ha quedado un poco relegado en estos procesos de transformación. La pandemia nos enseñó que es el momento de no dejar a nadie atrás y que salud está en el centro y debe estar siempre en el centro de esta transformación digital para evitar que las brechas digitales tengan un efecto también en las brechas ya existentes de salud en las poblaciones. Este momento en el que nos encontramos ha sido denominado por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, como la era de la interdependencia digital. Y es un momento en que estamos obligados todos a repensar el qué hacemos y cómo hacemos las cosas que hemos venido haciendo durante muchísimos años. Y en salud no es la excepción. Es decir, no se trata de utilizar ahora medios digitales para seguir haciendo los mismos procesos que hemos hecho durante cientos de años, sino pensar en este nuevo entorno y con la capacidad tecnológica que tenemos, el cómo generar nuevos procesos que pueden ir desde los modelos de atención y la forma en que percibimos y conceptualizamos los sistemas y servicios de salud, hasta el cómo realizamos, por ejemplo, vigilancia epidemiológica o generamos un contacto permanente con las personas que en un momento dado requieren contacto con el sector salud. Esto tampoco es nuevo desde el ámbito de la transformación digital de la salud y recordando tan solo este encuentro global tan importante en 2018 que conmemoró los 40 años del posicionamiento de la atención primaria en el entorno global, y me refiero a la Conferencia Global de Atención Primaria en Astana, en donde parte de las 4 líneas de acción que se establecen implica esta renovado compromiso y el rol de las tecnologías de información y las comunicaciones para lograr este avance significativo. Es decir, cómo repensamos entonces los entornos desde la atención primaria, pero utilizando ahora las tecnologías y los medios que están a nuestra disposición para hacerlos más cercanos a las personas, más cercanos a las necesidades de las comunidades y, por supuesto, más orientados a generar el impacto positivo en la salud y el bienestar de las comunidades y los individuos. La transformación digital en el contexto más amplio incluye también en el centro la inteligencia artificial. Y esto ya no es una opción, es decir, esto lo vemos en nuestra cotidianidad. Ustedes desde el mundo universitario, estoy seguro que diariamente tienen contacto con la inteligencia artificial. En salud, esto lo vemos desde nuevos mecanismos diagnósticos, el equipo de laboratorio, por ejemplo, en el entorno hospitalario, incluye ya algoritmos de inteligencia artificial que permiten entonces interpretar pruebas químicas, reacciones químicas dentro de un sustrato específico hacia resultados clínicos que podemos entonces sí vincular a la lectura sobre la salud de una persona. Lo mismo en imagen. Hoy en día muchos de nuestros procesos para el tamizaje de imágenes clínicas pasan por un filtro de inteligencia artificial que nos permiten también optimizar aquellos recursos disponibles para aquellos casos en donde necesitamos considerar aspectos no básicos. Y lo mismo en la gestión de los pacientes, en donde podemos generar ya vinculación a procesos de contacto, de agenda de citas, de gestión o navegación dentro de los sistemas de salud, sin requerir de personas que pueden dedicarse a otros aspectos prioritarios, tanto de los servicios como de la gestión de los mismos. Desde los años 60 surge una cita, y esto aludiendo un poco al comentario que hacía el doctor Artaza. El temor
a que el personal de salud sea desplazado por esta transformación digital no es nuevo. En los años 60 es una cita muy relevante de uno de los pioneros de las primeras computadoras que se introducían al sector sanitario. Decía: ante este temor, cualquier médico que sus funciones puedan ser realizadas por una computadora debe ser reemplazado. Entonces necesitamos ahí replantear qué es realmente lo que nosotros hacemos frente a los pacientes, cómo utilizamos de mejor manera nuestras herramientas y nuestras capacidades y aprovechamos todos aquellos beneficios que nos aportan las tecnologías actualmente disponibles y las que vengan hacia futuro, pensando siempre en tener los principios éticos y a las personas en el centro, tanto de los desarrollos como su aplicación en todos los entornos de salud. Ahora, la promesa de la inteligencia artificial debe ser accesible en todo momento para todas las naciones, para todas las comunidades, y no solo para los entornos más desarrollados. Debemos trabajar para que las herramientas sirvan para lograr este entorno de equidad global y que tengamos entonces sí la posibilidad de entregar una mejor atención sanitaria en diversos entornos, no solo aquellos con mayor disponibilidad o mayor nivel de desarrollo y capacidad para el uso de esas tecnologías. Por ello, la preparación de las fuerzas laborales, la capacitación o alfabetización de los entornos digitales de todos es prioritario. Y esto implica también trabajar en la renovación de los marcos regulatorios que son de suma importancia para habilitar que lo que hagamos lo hagamos en un entorno seguro, que lo hagamos en un entorno ético y que permita esto también generar entonces sí este beneficio compartido para todos los actores dentro de una sociedad. La academia, y reiterando lo que decía ya el doctor Artaza, la academia es un espacio crucial en este aspecto que cultiva o permite cultivar una nueva generación de profesionales de la salud que puedan entonces sí aprovechar la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ofrecer dentro de límites éticos para mejorar los resultados en salud pública, y por ello también celebramos este evento y los eventos como este que pretenden vincular precisamente los desarrollos y las nuevas fronteras con lo que ocurre dentro de los ámbitos formativos académicos. Va a ser imperativo en todo este momento que vivimos el generar compromisos en todos los niveles gubernamentales que nos permitan entonces sí que tengamos una integración completa de la inteligencia artificial en los entornos nacionales a través de fronteras y que los desarrollos sean entonces compartidos, transparentes y que entonces un buen algoritmo pueda ser parte de este beneficio compartido que desarrollamos todos juntos. Desde la OPS promovemos este concepto de bienes públicos digitales en la región de las Américas y que permite entonces sí involucrar a muchos actores de diversos entornos en esta construcción de una agenda hacia el futuro con la incorporación de herramientas digitales y una transformación digital que realmente sea sostenible y que sea parte ya de la construcción hacia el futuro de sistemas de salud resilientes, mejor enfocados o con las mejores capacidades para atender retos, tanto presentes como futuros de salud de las poblaciones a las que sirven. No quiero tomar mucho más tiempo. Marcelo D'Agostino, jefe de la unidad de Sistemas de Información y Salud Digital de la Organización Panamericana de la Salud, del Departamento de Evidencia e Inteligencia, va a abonar en muchos de estos aspectos, entrando en profundidad en algunos de estos elementos que se describen dentro de los 8 principios para la transformación digital que la Organización Panamericana de la Salud adopta para guiar justamente esta ruta de transformación en la región de las Américas, planteando compromisos desde la conectividad necesaria para generar un beneficio compartido y realmente de todos de lo que ofrece la transformación digital, hasta, por supuesto, el repensar o el replanteamiento de la salud pública y la arquitectura de la salud pública en este nuevo entorno, en esta nueva era de la interdependencia digital. Sin más, yo quiero volver a agradecer una vez más el espacio, la oportunidad de discutir con todos ustedes, el poder participar en este encuentro es una oportunidad única. Espero sea un encuentro de reflexión
y que guíe justamente desde Chile, un país que además ha acompañado y ha liderado en muchos aspectos también esta agenda de transformación digital en las Américas, hacia el futuro regional y hacia una realidad global en donde todos podamos beneficiarnos de estos avances tecnológicos. Muchas gracias, doctor Artaza, y bueno, sin más, un saludo muy cariñoso desde Washington para todas y todos ustedes. Muchas gracias, doctor Sebastián García Saizo. Ahora vamos a dar paso a Marcelo D'Agostino, analista de sistemas de Argentina, magíster en gestión de la información y el conocimiento, jefe de sistemas de información y salud digital en el Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud de la Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud. Actualmente, Marcelo lidera el desarrollo e implementación de un marco para la transformación digital del sector de salud en las Américas. También como punto focal de la Organización Panamericana de la Salud ante la OMS para implementar las estrategias globales de la salud digital. Marcelo D'Agostino, te dejamos el público todo para ti. Muchísimas gracias. Solamente te pediría si me confirmás si me escuchan bien y si se ve, voy a compartir la pantalla, si se ve, para estar seguro. Te escuchamos y está cargando la pantalla. Ok. Ahí sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Voy a poner el cronómetro para no pasarme. Bueno, muchísimas gracias a doctora Artaza, colegas. Es un gusto para mí compartir este espacio también aquí junto a Sebastián, y sé que está también la doctora Paula Cohen de manera presencial. Así que voy a ir directamente a la presentación, un poco que trata de contextualizar esto de la inteligencia artificial en salud pública, y esto hacemos énfasis de entrada y después vamos a tratar de ampliar un poco. Y también un poco contarles qué hacemos desde la organización en esta línea de trabajo, ¿no? Y la idea es despertar espacios de reflexión, ¿no? Porque esto podría ser un tema extremadamente amplio y complejo, pero quisimos identificar los puntos más relevantes para compartir. La presentación tiene 4 elementos sobre la OPS, muy breve, siempre nos gusta refrescar un poco qué es lo que hacemos, después un poco el foco de la inteligencia artificial en la OPS y algunas reflexiones también para poder dialogar con ustedes, o por lo menos que salgan con algunas dudas, con algunas inquietudes de profundizar. En esto, como bien decía el doctor Artaza, es un área fascinante a la que tenemos que abrazar, ¿no? Y entender un poco lo que esto significa. Para quienes no conozcan la OPS, esa es una foto de nuestra oficina en Washington. Es la oficina regional de la OMS para las Américas. Trabajamos con 35 Estados miembros, tenemos oficinas en todos los países y cubrimos todos los países y territorios del continente americano. Y las prioridades y líneas de acción estratégica de la organización se discuten, esa es una de las fotos que ustedes ven, se discuten en una reunión anual que es el Consejo Directivo, donde se aprueban políticas de interés de todo el continente. Y trabajamos oficialmente en 4 idiomas, pero también avanzamos más y más para alcanzar y no dejar a nadie atrás con el tema de lenguas autóctonas. Voy a ir entrando al punto de lo de inteligencia artificial que hoy nos convoca, como para ir también reforzando algo que mencionaba Sebastián de la transformación digital. Lo voy a extrapolar al tema de inteligencia artificial. Esto no es nuevo, es decir, inclusive hay un paper muy interesante que habla de los ciclos de reencarnación de este concepto, que cada 10 años hay una ola que aparece el tema de inteligencia artificial. Cuando yo me gradué en la universidad, mucho tiempo atrás, mi tesis fue inteligencia artificial, después aparecieron los sistemas expertos, las redes neuronales,
Hoy aparecen más en la línea. Primero fue el tema de los chatbots, hoy está todo el tema de la inteligencia artificial generativa. Entonces esto lo comento porque también un punto de reflexión es cómo hacemos para que esto no vuelva a desaparecer, porque aparece y desaparece cada 10 años. Un tema importante, y esto está tomado de una conferencia del doctor Daniel Luna, director del Departamento de Informática Médica del Hospital Italiano de Buenos Aires, que hace tiempo que vivimos con algoritmos, es decir, en todo prácticamente. Obviamente los que tenemos acceso a las tecnologías, en todo tipo de actividad ya existe algún algoritmo que está basado en alguna solución de inteligencia artificial. A veces no sabemos, a veces sabemos a media, a veces lo escuchamos, pero la realidad es que hoy en prácticamente todo, y no solamente en este ámbito, en todos los ámbitos, hay ya algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, como decía muy bien el doctor Artaza, tenemos que ver cómo nos posicionamos y sobre todo cómo posicionamos el sector salud. Algunos dominios los mencionó Sebastián, no voy entonces a profundizar. El tema de reconocimiento de imágenes, procesamiento del lenguaje natural, reconocimiento de la voz, procesamiento de señales biológicas, la bioinformática, el análisis de datos masivos, todo lo que es robótica. Y todo esto genera productos en los que muchos de ustedes ya habrán estado en contacto, la detección de imágenes, el procesamiento de textos, el utilizar los chatbots. En algunos casos hubo mucha frustración. Siempre que uno interactúa con herramientas nuevas, la primera parte genera mucha frustración y eso lamentablemente forma parte también del entrenamiento natural de los algoritmos. Medicina de precisión, etcétera, ¿no? Hay toda una línea de productos que están relacionados con los dominios en los que se plantea la inteligencia artificial en el área de la salud. Después en otras áreas hay muchos más, pero en general todo lo que es infraestructura tecnológica es similar. Esto es lo que hoy está muy en la agenda de todo el mundo y en las actividades y ya está incorporada en los productos, que es la inteligencia artificial generativa, que es un subset o un subproducto de la inteligencia artificial, que básicamente lo que hace es genera nuevos contenidos, pero que están basados en patrones de aprendizaje sobre datos existentes. Y acá también hay un montón de consideraciones a tener en cuenta, pero principalmente hoy, una de las principales consideraciones, y tendríamos que decir una para que ustedes puedan después, quienes les despierte el interés el tema, profundizar, es todos los estudios que se están haciendo alrededor de las alucinaciones, es decir, lo que produce que seguramente me atrevería a decir que quienes hayan ya usado el ChatGPT o alguna de estas herramientas, por la manera en que escriben y por la velocidad de la respuesta, genera la sensación de que está diciendo algo que es incontestable, que es perfecto. Y en muchos ámbitos eso genera este concepto de la alucinación. Entonces hay todos unos estudios alrededor y por eso lo que es fundamental a la hora de utilizar inteligencia artificial generativa es entender un poco primero qué cosa es, que no es una herramienta para hacer búsquedas y infelizmente la gran mayoría de las personas lo están reemplazando para hacer búsquedas de información, sino que es para generar contenidos y es fundamental entender cómo un ser humano interactúa con estas herramientas para sacar lo mejor de ellas, que es el concepto de los prompts, es decir, cómo yo me comunico con esta inteligencia artificial generativa va a cambiar mucho el resultado que tengo, la confianza que tengo y cómo voy a poder minimizar de alguna manera esto de las alucinaciones. No voy a entrar en detalle, puse mucha información también para que esto quede como material de referencia o de lectura que puedan después profundizar, pero esto es un poco basado en el concepto de inteligencia artificial, un poco lo que decía Sebastián y lo que decía Osvaldo, como un agente transformador para reducción de desigualdades. Es decir, aquí hay que tener mucho cuidado de que estas tecnologías muy modernas o emergentes
hoy por hoy quienes las pueden aplicar son aquellos países o instituciones que tienen mayor acceso a los recursos y que por tanto tienen mayor acceso al conocimiento, a infraestructura tecnológica, porque pueden invertir. En este caso tenemos monitoreo, análisis predictivo, están las áreas de apoyo a la salud mental con la telepsiquiatría, diagnósticos de precisión, medicina personalizada, es decir, hay un montón de áreas donde la inteligencia artificial está siendo utilizada y estudiada. Por ejemplo, en el caso de la distribución de vacunas, sensores que miden las cadenas de distribución para que no pierdan la cadena de frío, en lo que tiene que ver también con salud del adulto mayor, todo lo que tiene que ver con herramientas virtuales de apoyo a personas que viven en soledad, etcétera, ¿no? Entonces, aquí algunos ejemplos. Cuando hablamos de monitoreo de la equidad, muchas veces dicen, pero ¿cómo la inteligencia artificial? Bueno, puede analizar patrones de utilización de servicios de salud de manera automática para identificar disparidades en el acceso a la atención. En la parte de diagnóstico y precisión, ya lo mencionaba antes también Sebastián, y algo que también es muy importante, sobre todo en un mundo cada vez más multilingüe, multicultural, es el tema de no solo la traducción, sino que son herramientas que con algoritmos se pueden entrenar para reconocer y adaptarse a los matices culturales. Y esto es fundamental porque hemos tenido proyectos en algunos países de la región donde la población indígena es alta y donde han fallado proyectos de telemedicina por no lograrse un entendimiento entre el proveedor de servicio y los pacientes. Entonces, hay módulos basados en inteligencia artificial que desarrollan no solamente la traducción automática de las teleconsultas, pero también que consideran los temas de sensibilidad cultural o los contextos locales con los idiomas originarios. Voy un poco al punto de la OPS, donde nosotros hemos trabajado, y cuando decimos nosotros somos la institución, que es lo que nosotros llamamos del secretariado técnico, junto a todos los países. En general, la gran mayoría de los países, si no todos, han participado de la construcción de los marcos conceptuales, de principios rectores, de esta sinopsis de política, y recientemente lanzamos una nota técnica. Y todo esto está encapsulado en el concepto que llamamos mandato regional, que ahora voy a hacer referencia. Primero, desde la OPS promovemos estos principios rectores para la inteligencia artificial, es decir, que sea siempre centrado en las personas, éticamente fundamentado, que los algoritmos sean transparentes para evitar sesgos raciales, sesgos culturales, sesgos de idioma, etc. Datos protegidos y de calidad, que sean basados siempre en integridad científica, que sean abiertos y compartibles. Nosotros promovemos el concepto de bienes públicos digitales, que no sean discriminatorios y que sea siempre tecnología controlada por humanos. Algo que no es tan simple porque son algoritmos que van aprendiendo, pero que por lo menos sea siempre el principio a seguir. En esta línea, nosotros trabajamos con los países en 8 principios rectores de la transformación digital del sector salud. Y esto fue llegar con conectividad universal al 2030 en el sector salud, desarrollar bienes públicos, mirar la salud digital como una salud digital inclusiva, promover la interoperabilidad, transversalizar los derechos humanos, considerar el tema de la inteligencia artificial y participar en las discusiones globales, sí tener en cuenta y cada vez más el tema de ciberseguridad y avanzar hacia el concepto de una nueva arquitectura de la salud pública digitalmente transformada. Y ahí desarrollamos productos como esta nota conceptual, donde lo que hicimos, y aquí quería destacar mucho el rol que ha tenido la doctora Paula Coban apoyándonos en la coordinación de la construcción de este producto, que básicamente nace con una metodología que fue un diálogo entre expertos y herramientas de inteligencia artificial generativa, donde los expertos formulábamos preguntas, analizábamos las respuestas, curábamos las respuestas y después con herramientas de inteligencia artificial también analizábamos referencias
de revistas de revisión de pares para asegurarnos que el contenido era basado en la ciencia. Fue una experiencia muy, muy interesante donde tratamos de explicar todos los conceptos asociados al uso de inteligencia artificial y salud pública. Y todo esto se plasmó en una hoja de ruta de transformación digital que desde la semántica, digamos, OPS llamamos de mandato, que es cuando nosotros proponemos un tema, los países aceptan que se avance en ese tema como una prioridad regional, se hace un documento de política y después se discute y se aprueba por todos los ministros y ministras de salud del continente en una reunión que se hace una vez por año. Es decir, hoy todos los países del continente apoyaron el desarrollo de una hoja de ruta de transformación digital. Todo tiene los códigos QR por si después algo de esto les despierta interés para profundizar. Algunas reflexiones. El tema de equidad que ya se mencionó, es decir, siempre es esencial que no sean moldeadas estas tecnologías solo por las empresas que producen tecnologías o por los países más avanzados. Es decir, si estos algoritmos no se entrenan en lugares de escasos recursos o de diferentes condiciones socioculturales y ambientales, estas poblaciones podrían estar mal atendidas por los algoritmos. Es decir, algo fundamental desde un punto de vista también de ética e inteligencia artificial, es el tema de evitar los sesgos algorítmicos. Algunos son inconscientes, otros son intencionales, como ya se ha descubierto. Menciono esto de inconsciente porque hay un caso muy emblemático que fue una compañía automotriz que desarrolló un algoritmo supuestamente muy avanzado para simulación de accidentes de tránsito, pero que en la realidad después, cuando había un accidente de tránsito en la vida real, morían más mujeres que hombres. Cuando esto va a la justicia y se analiza y se hace la apertura del algoritmo, se ve que el algoritmo había sido diseñado para que el accidente lo tenga una figura humana de contextura muscular de casi 90 kilos y con una masa muscular masculina. Por eso es que en el algoritmo funcionaba muy bien y en la vida real morían más mujeres que hombres. Entonces, ese tipo de sesgos, y este es un caso que está documentado en un libro muy interesante que se llama Mujeres Invisibles, ese es el tipo de sesgo que también hay que evitar y por eso promovemos el concepto de algoritmos abiertos. Por eso también es fundamental esto de que todo se desarrolle con perspectivas globales para poder incorporar el conjunto de datos muy diverso, y esto va a afectar significativamente los algoritmos de aprendizaje automático y finalmente también a la hora de recopilar los datos también tiene que ser un poco, sobre todo cuando estamos hablando, este es un ejemplo de tratamiento de cáncer o inteligencia artificial personalizada en oncología, es fundamental todo lo que tiene que ver con la recopilación de datos para poder abarcar ahí factores genéticos y ambientales que están presentes en las diferentes comunidades. Un tema también fundamental, no voy a entrar en detalles, y ahí la tienen a Paula también, abogada especializada en estos temas y en ética, pero es fundamental el tema de los marcos regulatorios. Es decir, hoy va más rápido el desarrollo tecnológico que lo que acompañan los marcos regulatorios, y esto tiene que ver con la privacidad de los datos, las consideraciones éticas, la transparencia, pero también una discusión muy grande que hay, que promueve mucho la UNESCO, es equilibrar la innovación con la protección de los datos, fomentando la confianza en las tecnologías de inteligencia artificial. Y finalmente que todo esto forme parte de un marco de gobernanza. Hay un desafío, esto mencionaba antes, con los datos a ser utilizados, la calidad que va a afectar la precisión y la confiabilidad, la discriminación algorítmica si hay un sesgo en el conjunto de los datos. Es decir, hoy con el mundo de la inteligencia artificial las instituciones tienen que tener mecanismos formales de gobernanza de datos, hay muy pocas que lo tienen, termina que cada institución o cada departamento maneja sus propias bases de datos de la manera que lo considera apropiado. Y después los problemas de accesibilidad al conjunto de datos. No todos los datos están disponibles, por más que los países tienen leyes de apertura de datos,
y nosotros estamos empezando a preparar un informe que muestra cuál es el estado de situación de los datos disponibles en el sector salud, y esto es una capa que va a ayudar muchísimo a la producción de algoritmos como bienes públicos. Esto ya lo mencionó Sebastián, no voy a ampliar la importancia de la alfabetización digital. Esto es clave y muchas gracias por este espacio, porque hoy, en general, en la currícula universitaria de las diferentes áreas de la salud, no existen cursos formales asociados a la transformación digital, a la salud digital y mucho menos a la inteligencia artificial. Pasan a ser eventos complementarios, pero lo que nosotros promovemos de OPS es que a lo largo de toda la formación de un profesional de la salud exista el concepto de la transformación digital en un programa de alfabetización digital. Una reflexión muy rápida también: el sector privado versus el sector público. No hay duda que porque tienen acceso a más recursos, más ágiles, con menos burocracia, va mucho más rápido. Entonces tenemos que buscar desde los diferentes ámbitos la posibilidad de colaboración. Es fundamental también aprender de otros sectores en el ámbito de transformación digital, interoperabilidad, hubs de interoperabilidad y normas internacionales. Como muestran esta figura, otros sectores lo resolvieron hace más de 20 años. Es decir, seguimos nosotros en el sector salud discutiendo cómo lograr interoperabilidad o cuáles serían las normas o estándares internacionales, y uno siempre piensa que sería ya impensable que un país o el lugar más recóndito del planeta decida utilizar una señal de tráfico donde no sea rojo, amarillo y verde. Es decir, eso sería impensable ya. O que el cajero automático para ir a retirar dinero sea de cada banco tenga una aplicación diferente. Estos sectores ya resolvieron estos temas hace más de 2 décadas, y en el sector salud todavía estamos buscando la solución. Entonces sería importante aprender de otros sectores. Esto es lo que mencionaba Sebastián. Y lo ponemos como importante de aprender del pasado. Ya existía este miedo en 1968, y una persona en Boston mencionó, y fue muy criticado, salió en los diarios, porque dijo que cualquier doctor que podría ser reemplazado por una máquina debería ser reemplazado por una máquina, ¿no? Finalmente, como para ir cerrando, creo que me quedan 30 segundos, también esto es un ejercicio, un poco jugando con herramientas generativas. Le preguntamos cómo se veía hoy un centro de salud y nos devuelve esto. Pero la realidad es que todavía hay muchos lugares del continente, estos son fotos tomadas por nosotros mismos en viajes de misión, que toda la información está en papel. Entonces, ahí, más allá de que este país de esta foto pueda estar preparado para incorporar tecnología de inteligencia artificial, todavía queda mucho por hacer. Y muchas veces, si llegamos con propuestas muy avanzadas, lo único que hacemos es ampliar las brechas y empezar a dividir entre aquellos que están avanzando con tecnologías emergentes y aquellos que todavía tienen que resolver problemas fundacionales, como es el caso de esta imagen. Destacamos, lo mencionó también Sebastián, en la declaración de Atsana ya se menciona esto, y esto se mencionó mucho antes que la pandemia, ya estaba establecido el uso de las tecnologías, y nuestro director, el doctor Barbosa, que desde su propia visión y discurso de toma de posición plantea el tema de usar estrategias innovadoras, y dice específicamente sobre el uso de tecnologías de información y comunicaciones como una de las áreas prioritarias para su gestión. Preparamos esta presentación con inputs y discusiones que vienen de mucho tiempo con Sebastián, Paula y mi persona. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por compartir este momento con nosotros y compartir sobre todo tus conocimientos. Bueno, agradecemos a ambos expositores por la valiosa presentación que nos han mostrado, y ahora quiero invitar al escenario a realizar el conversatorio a nuestra expositora que está de forma presencial, Paula Cohen, por favor. Junto a nuestro decano Osvaldo Artaza, Paula es abogada de la Universidad de Buenos Aires, mediadora, docente, investigadora y consultora en salud digital. Especialista
especialista en Derecho de Familia, Inteligencia Artificial, Salud Digital, Derecho Procesal Informático, Políticas Públicas y Gobierno Digital. Co-coordinadora del equipo de posgrado de Salud Digital en la Universidad de Buenos Aires. Vamos a dejar abierto también para las preguntas en el chat de Zoom, y acá los presentes levantan la mano y les vamos a hacer llegar una papeleta y ustedes hacen sus preguntas ahí. Bueno, primero darte las gracias, Paula, por acompañarnos. Muchos de ustedes se preguntan qué hace en un evento de salud una abogada. Justamente como institución formadora, como una institución académica, tenemos que visibilizar que los problemas que hoy día requieren de solución por las personas y las comunidades son crecientemente complejos. Y ninguna disciplina por sí sola puede abordarlas en su integralidad. Y por lo tanto, desde la formación tenemos que insistir en que prepararnos para responder a lo que las personas necesitan nos implica nuevas herramientas y nuevas capacidades para dialogar transformativamente con muchas miradas y con muchas disciplinas. Si pensamos en cualquier área, como los problemas del envejecimiento, como los problemas de las enfermedades crónicas, como los problemas de lograr ciudades saludables, nos encontramos que tenemos que trabajar con personas de distintos ámbitos del conocimiento. Con personas que tienen que ver con el derecho, personas que tienen que ver con la ingeniería, personas que tienen que ver con las comunicaciones, personas que tienen que ver con la arquitectura. Por lo tanto, ser trabajador de la salud del mañana implica enormes capacidades para dialogar y enredar distintas visiones para lograr soluciones efectivas. Y dentro de esa lógica, Paula, quería preguntarte ¿cómo estamos en Chile? Que nos cuentes un poco en qué está el mundo, porque sabemos que la comunidad europea ha estado muy dinámica en torno a materias regulatorias de inteligencia artificial en salud, pero que también Chile está haciendo algunos esfuerzos. Entonces, ¿cómo ves tú cómo está el mundo, cómo está el país y cómo deberíamos acompasarnos al respecto? Perfecto. Primero, yo también muchas veces me preguntaba qué hace un abogado con tantos médicos y ingenieros y demás. Pero es muy cierto lo que dice el doctor Artaza, tenemos que aprender los idiomas de los demás. Además, eso nos va a beneficiar para hacer mejores prompts cuando usemos inteligencia artificial. Y empezando por ahí, lo bueno es que sepamos que estamos en camino a un análisis y a un intento de regulación que nos va a llevar a tener más previsto algunas cuestiones que hoy nos dan un poco de temor. Chile tiene un proyecto de ley de inteligencia artificial muy interesante que inclusive en sus fundamentos se refiere a la normativa de Europa, que hoy tiene avances muy importantes. A mí siempre me pareció, cuando me invitaron, la verdad me puse muy contenta, y yo realmente lo digo de corazón, porque yo venía leyendo su proyecto de ley hacía mucho tiempo y estudiando algunas cuestiones, y está muy bien armada, es muy simple, pero sigue los lineamientos de Europa en muchas cuestiones que a todos nosotros nos interesan, inclusive y sobre todo desde la salud y desde la educación. Europa viene trabajando en esto desde el 2020. Chile tiene el proyecto de ley desde el año pasado. Hay muy pocos países en Latinoamérica que tienen un proyecto de ley que esté en funcionamiento. Uno es Chile, otro es Brasil, hay una normativa en Perú. Todas van medianamente por el mismo camino. ¿Cuál es la idea en general? La idea en general es tratar de pedirles
a los generadores, implementadores, desarrolladores de inteligencia artificial que transparenten un poco más cómo llegan a sus creaciones, ¿no? Porque hoy no sabemos específicamente cómo ChatGPT llega a tener la inteligencia que tiene al día de hoy. Y se busca esto, un poco de trazabilidad. Esta palabra la van a escuchar en muchas cosas. En medicina se usa muchísimo, sobre todo en la trazabilidad de las historias clínicas electrónicas y demás, pero la trazabilidad del cómo se fue creando una inteligencia artificial para nosotros es muy importante. Nosotros me refiero a todos. ¿Por qué? Porque hace como una categoría, ¿no? Inteligencia artificial de alto riesgo. Esto lo tiene la normativa de Chile. Muy bueno. Esta idea de inteligencia artificial de alto riesgo viene pensada desde la normativa europea, desde los primeros avances y recomendaciones que se hicieron en 2020. ¿Qué significa una IA de alto riesgo? Significa que se percibe algunos desarrollos de inteligencia artificial que es muy probable que nosotros no entendamos cómo llegan a las conclusiones que llegan. Esto generalmente, y ustedes lo van a ver en muchos artículos, se llaman inteligencias artificiales de caja negra. No caja negra de un avión, que sería explicativo, sino la caja negra del mago, que no sabemos cómo sale el conejo, ni, bueno, por lo menos yo no sé. Pero a eso se refiere. Y esa caja negra hoy no es explicable. Y es muy difícil de que sea explicable. Y ni hablar si vamos a un proceso judicial donde consideramos que una inteligencia artificial que analiza imágenes, supongamos, de resonancias magnéticas o búsquedas de indicios de cáncer, y hubo un error en el diagnóstico y se presenta una demanda en la justicia, el juez no va a poder entender ni saber cuál es la explicabilidad, el camino que se fue generando para que esa IA tome la decisión final. Y esto tiene muchas implicancias legales en nuestra vida diaria, como profesionales y como ciudadanos. No voy a meterme en temas muy abogadiles porque soy hija de médico, hermana de médico, sé cuánto los aburre todo esto, por lo tanto no va a ser parte de la charla de hoy, pero sí transmitirles que tenemos este problema. Los jueces tampoco entienden IA. Y vamos a tener que prepararlos. A mí me encantan muchas cosas de la medicina. Por ejemplo, cuando se habla de medicina de precisión, ¿no? Y yo creo que tenemos que ir por juzgados de precisión también. No cualquiera puede tomar un caso de estas características porque es muy probable que amplifiquemos el daño, ¿no? ¿Y por qué se hablaba hoy tanto de ética? Vieron que si hicieran esas nubes de palabras con inteligencia artificial, ética hubiera quedado como algo muy grande. Pues porque nosotros los humanos somos los que tenemos que imprimirle la ética a la inteligencia artificial, ¿sí? Y en eso parten las regulaciones. Y ahí es donde van los principios. Hablábamos de inteligencia artificial de alto riesgo. Las inteligencias artificiales de alto riesgo hoy ya estamos con algunas cosas más claras. Veníamos con mucha opacidad en esto también. Hoy la regulación europea, que ya tiene su ley corregida y se va, digamos, a implementar a partir de este mes, este año ahora, y tiene 2 años para poder ponérsela en práctica, les cuento que la normativa tiene 432 páginas, que es casi un código civil, ¿no? Es enorme. Es enorme porque se ha trabajado enormemente y por eso es tan bueno que Chile haya seguido estos parámetros. Y Chile se ocupa específicamente del tema de educación también, que nos compete directamente a todos los que estamos aquí. ¿Y en qué considera que hay una inteligencia artificial de alto riesgo? En la ley de Chile, en el proyecto, y en ya vamos a decir, la normativa casi en uso de Europa. Ellos piensan o han dicho, y me parece muy prudente, que es de alto riesgo que califiquemos el ingreso de estudiantes a través de la inteligencia artificial. Es de alto riesgo que califiquemos a estudiantes en sus exámenes
con inteligencia artificial. Y es muy peligroso que también digamos a qué universidad les corresponde ir solo determinado por una IA. ¿Por qué? Porque es menos inteligente que nosotros. No vamos a hablar tanto de esto, pero porque no percibe la humanidad, porque no percibe la situación completa de esa persona. Nosotros percibimos la completitud. De hecho, vieron que hoy se hablaba también, el lenguaje gestual, yo soy medio de mucho lenguaje gestual, se lee hoy a través de la inteligencia artificial, porque nosotros tenemos microexpresiones. No sé si alguno vio, hay una serie que se llama Lie to Me, que era buenísima, y que era un señor que ojalá que no sea el padre de nadie, el hermano de nadie, porque te miraba y sabía si habías mentido, qué habías hecho. Bueno, hoy hay IAs que hacen lo que hacía este señor, ¿no? Ese tipo de inteligencia artificial también es de alto riesgo. ¿Por qué? Porque vulnera nuestra intimidad. Porque uno puede percibir, ¿vieron cuando uno dice, me parece esta persona no me cierra? Bueno, eso es la percepción propia. Después comprobaremos en el tiempo. Pero que una IA ingrese en nuestra intimidad de qué decimos, qué sentimos, qué percibimos, hoy eso se considera de alto riesgo. Chile tiene algo que lo hablábamos hoy con Claudia, que a mí me parece fenomenal. Ustedes tienen en su constitución algo que no tiene ningún otro país y que son los derechos, los neuroderechos. La protección de nuestra mente. Alguno habrá dicho, pero con los problemas, vieron, en muchos países pasa, pero con los problemas que tenemos, que son más reales parece, ¿cómo se van a ocupar de esto? Yo los admiro profundamente por haberse ocupado de esto. Y son únicos. Hay una normativa similar, pero no es constitucional. Ustedes saben, esto les voy a tirar algo abogadil porque no puedo. Hay una pirámide que se llama la pirámide de Kelsen y que marca cómo, digamos, las predominancias de poder de un tipo de normativa frente a otro. En el vértice de esa pirámide está la Constitución. O sea, todo tiene que adecuarse a esa Constitución. Ustedes pusieron los neuroderechos ahí. Todo debe adecuarse a eso. ¿Y por qué no es extraño y no es lejano a nuestra realidad? Porque ustedes conocen a Elon Musk, ¿no? Por ejemplo, él trabaja con Neuralink. Neuralink es una interfase, un aparato, para hacerlo bien claro, que se conecta con la mente y permite que una persona que, por ejemplo, es cuadriplégica o tiene impedimentos, envíe comandos a la computadora. Pero eso es un ida y vuelta. O sea, nosotros todo el tiempo que estamos conectados a las redes no solo recibimos información, la estamos brindando todo el día. ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué comemos? ¿Qué nos recomienda el algoritmo? No es casual. El algoritmo nos recomienda porque los datos son el alimento de la IA y nosotros producimos esos datos. Hoy se hablaba, Marcelo hablaba, Sebastián hablaba del sesgo en el algoritmo. Y decimos mucho y por ahí no explicamos tanto. ¿Qué pasa? Vamos a poner ejemplo ChatGPT porque está en boga y todos lo usamos. O por lo menos muchos lo usamos. ChatGPT se alimenta de todos los datos que existen, que han podido ser ingresados en esa inteligencia artificial, sin control, sin análisis, sin hacer algo como tamizar lo que puede ser un sesgo, lo que puede ser una discriminación, lo que puede ser información falsa, lo que puede ser información exagerada. Todo está ahí. Todo eso está ahí. El algoritmo está embebido de ese sesgo humano. La IA no nos sesga porque es mala y no nos quiere. Nosotros lo imprimimos. De hecho, para seguir hablando de normativa, el bill es, digamos, como un decreto de Estados Unidos del año pasado, de la administración Biden, en donde ya se empieza a hablar de muchas de estas cuestiones y directamente en la primera hoja de ese decreto se dice que
Los sesgos son la representación humana de lo que somos nosotros, ¿no? O sea, no vamos a encontrar... Ay, pero mirá, yo el otro día... Vieron que Marcelo al final puso las imágenes de cómo se vería un hospital súper tecnológico. Yo no lo vi en ningún lado, por lo menos por ahora. Pero bueno, es interesante. Y yo juego mucho... Ustedes van a ver más el sesgo cuando le pidan una imagen a ChatGPT que cuando no lo van a detectar tanto en texto. Y esto es un tip que les paso. Y otro tip que les paso es muy educativo en este sentido. Cuando trabajen con ChatGPT no está mal hacerlo. Es lo que va a resultar el mundo en general. Es más, quien no aprenda a trabajar correctamente con la IA es el que va a quedar afuera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Está bueno hacer preguntas. Ahora, si nosotros no tenemos la información en la mente, no sabemos discriminar, no leímos, no miramos museos, no conversamos con gente interesante, no leímos los últimos papers, no vamos a saber si lo que nos dice es bueno o malo. Y nuestras preguntas van a ser tontas. ¿Me decís qué puede decirte? Tontas van a ser. Y las respuestas van a parecer fantásticas. Y si confiamos solamente en eso, ese es nuestro primer error. Entonces, respuestas de ChatGPT, previo, mucha lectura. Secundario, busquen información, quieren googlear, es más eficiente. Usen Google Scholar, sobre todo, porque eso les va a dar más información más legítima. Pero no hay información más certera que la de las bibliotecas. El famoso papel, ese sigue siendo al día de hoy. Además es más fácil de leer. No quiero transmitir alguna cuestión negativa hacia la tecnología. Yo amo la tecnología, me dedico a esto. Vengo de una familia que esto es un tema desde hace muchos años. Pero quiero que aprendamos. Vieron que una de las filminas al final, Marcelo decía, cuando mostraba ese recorte periodístico antiguo del 68, que decía como IA augmenting y AI, ¿no? IA aumentada. Bueno, hay un concepto que a mí me parece que es con el que tendríamos que empezar a movernos y es IA, pero como concepto de IA aumentada. ¿Y qué significa? La sumatoria de la inteligencia biológica con la inteligencia artificial igual IA como IA aumentada, ¿no? Ese sería como el camino positivo a seguir. Chile tiene en su normativa específicamente hablado esto que dije de la educación, en donde la considera de alto riesgo, está por escrito. No hay ambigüedades, ¿no? En temas de salud lo consideran de alto riesgo a cualquier, esto es más general y lo hace la normativa europea también. Cualquier inteligencia artificial que provoque un daño a la salud es de alto riesgo. Después se empieza como a ser más finita, ¿no? Más específica. ¿Me quiere hacer una pregunta o hablé un montón? No, ¿sigo? No. Quiero antes que se empiecen a retirar porque tienen otras actividades, Sí. dar la oportunidad de si alguien tiene que hacer alguna pregunta. Sí. Claudia, si nos ayuda, si hay alguna pregunta. ¿Ya? Allá no... sí. O levanten la mano y me dicen. Nadie pregunta tonterías porque todos estamos aprendiendo esto, así que no les dé vergüenza. Y yo puedo todo, y voy a preguntar algo. Por favor. No, perfecto. Gracias. Mirá, lo que se intenta para que tengamos la idea general, ¿sí? Para después poderlo aplicar en lo específico. Lo que se trata es que la IA no juzgue humanos. No diga quién es mejor o es peor. Para cometer errores ya estamos nosotros, ¿no? ¿Para qué queremos una IA que nos sesgue?
Para eso necesitaríamos datos muy finitos. Y a veces puede pasar que por la dirección de una persona en su documento, una inteligencia artificial, que ha sucedido en temas de otorgamiento de créditos, la discrimine y la coloque en un espacio de no merecimiento de ese crédito. Y quizás en una reunión humana con esa persona te das cuenta del potencial enorme que tiene su proyecto. A eso me refiero con, y lo dice la ley específicamente, que una inteligencia artificial no te califique cómo te fue en tu examen. Que eso lo haga un humano. Si el humano se quiere, digamos, acompañar, supongamos, con una inteligencia artificial, y les tiro el último concepto así, los dejo ir. ¿Vieron que dije caja negra? También hay IA de caja blanca. ¿Qué significa? Que es explicable, que el camino por el que toma la decisión final es absolutamente trazable. Estos tipos de inteligencia artificial existen, son como los de árboles de clasificación o las redes bayesianas, son muchísimo más claras y más transparentes. Lo que sucede con la IA, que son redes neuronales, la inteligencia artificial entrenada, deep learning, ¿no? de aprendizaje profundo, es que es como si fuese un cerebro electrónico que a través de capas, ¿no? de neuronas, como si fuesen axones y dendritas de una neurona, cuando uno le tira un prompt, una pregunta o le pide un análisis, la primera capa hace el primer análisis. Se le aplica un algoritmo matemático y indica cuál es la causa más probable que venga, qué palabra después de este primer ingreso. ¿Sí? La segunda capa recibe esta primera información y hace el mismo procedimiento. La analiza con un algoritmo determinado y obtiene una respuesta probabilística. ¿Sí? A medida que va pasando más capas, la respuesta final cada vez es más abstracta, o sea, más similar a lo que nosotros hacemos en la mente. Por eso parecen tan inteligentes. Pero lo que nos va a dar es por eso, ojo, todos los que trabajamos con IA, va a dar la causa más probable. El pensamiento es inferencial, la manera que piensa es inferencial, busca patrones. La mente humana busca causalidad. Para que se entienda que es inferencial, voy a dar un ejemplo así, que a mí me sirve. Supongamos, el gallito canta todos los días, sale el sol, ¿no? La IA tiene este dato. En todos los libros, cada vez que el gallito canta, sale el sol. Hay una inferencia, parecería, que te va a responder entonces que cuando el gallo canta sale el sol, la causa parecería que es que el gallo canta. Todos sabemos que es la rotación de la Tierra, pero la inteligencia artificial va a dar la causa más probable en una inferencia mental, vamos a decirlo de esta manera, en donde lo que hace es un análisis probabilístico. Esta palabra quiero que la guarden porque no es un pensamiento causal. Al margen de que no tiene la percepción de humanidad y todo lo que ya hablamos antes. Y si me permite, para cerrar esto, a mí hay una frase que es de Yuval Harari, que es el autor de Homo Deus y otras tantas cosas. Me parece, pueden coincidir, pueden no coincidir con lo que él dice. Lo que no puede dejar de decir que es interesante lo que dice, ¿no? Y él dice que es la primera vez en la historia de la humanidad que la inteligencia está separada de la conciencia. Y es cierto. En algún punto es cierto. Somos nosotros los que vamos a tener que aportar este espacio de ética, de lectura, de análisis, de autorregulación de uso para obtener buenos resultados. Paula, muchas gracias. Para hacer conciencia, tenemos que tener muy claro el sentido. Y en este espacio, un espacio universidad, un espacio lógico, natural, para que entre todos construyamos sentido. Porque eso va a determinar que estas tremendas herramientas cumplan con los objetivos que soñamos. Quiero agradecer
bueno, ya agradecimos a Sebastián, a Marcelo, pero a ti por haber hecho el esfuerzo, el tiempo de haber venido acá a atravesar la cordillera para estar en estos minutos con nosotros. Quiero agradecer a cada uno y cada uno de ustedes, señor vicerrector, autoridades presentes. Creo que vamos a quedar siempre con muchas preguntas, pero lo que está claro es que las respuestas no van a venir por arte de magia, las tenemos que co-construir entre todos y todas. Que tengan un muy buena jornada en el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos.